Muy buenas, gente. ¿Qué tal? Aquí estamos, otra semanita más. Bueno, en esta ocasión voy a hablar en este vídeo de algo que toqué en el último vídeo, pero toqué así un poco por encima, ¿no? Que era el tema de los opositores, en este caso a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y hoy lo voy a tocar un poco más de lleno, ¿no? Voy a hablar de cómo afrontar una oposición, cómo dar el máximo, cómo enfocarla, en fin. De todo esto en un ratito hablamos. Bueno, me presento para quien no me conozca. Soy Óscar, más conocido como Óscar Pipe en redes sociales. Soy entrenador personal. Tengo aquí debajo el resto de mis redes sociales, así como mis códigos de descuento y demás para que me deis vuestro apoyo, que no cuesta nada y no sabes el input que te da. Voy a hablar de cómo afrontar una oposición y como siempre digo, voy a hablar desde la experiencia propia. ¿Por qué? Porque yo he hecho oposición, la he aprobado en su día y entonces, oye, pues puedo hablar de ello, de cómo lo enfoqué yo y cómo creo que se debe de enfocar, que no tiene por qué ser la verdad absoluta, la mía, pero a mí me fue bien. Entonces, bueno, lo primero es que no tienes que estar en forma para empezar, lógicamente. Puedes empezar y ponerte en forma en el proceso, pero tienes que empezar. Porque no todo el mundo llega en forma a una oposición, no todo el mundo son hachas físicamente y ni tienen carreras, ni mucho menos. Tienes que empezar con el chip y con la mentalidad de decir, una de esas plazas, de esas 2.000 plazas, de esas 1.800 plazas, una es mía. Una es mía. Sí, nos presentamos 50.000, me da igual, ya caerán en el ámbito físico, en las teóricas, en el psicólogo, ya caerán. Una plaza es mía y desde que tenemos eso empezamos a prepararnos. Por ejemplo, voy a empezar por la preparación física. Policía, guardia civil, municipal, pues, a grosso modo, explicado rápido, vas a tener que correr, seguramente nadar, ejercicios de fuerza, de agilidad, vale. ¿Cómo lo hice yo? Yo empecé, sobre todo centrándome en el ámbito físico, porque eran las primeras pruebas que tenía. Pero claro, no puedes dejar de lado tampoco el estudio para la prueba de conocimientos. Con lo cual, eso de hacer dietas súper restrictivas, de matarte a cardio, de matarte a ejercicio, no lo puedes hacer tampoco llevado al extremo porque luego no vas a rendir en el estudio. O sea, si estás con hambre si estás con hambre para empezar, vas a acabar no rindiendo en el tema físico. Si estás con hambre, no vas a centrarte en el estudio. Entonces, por eso tienes que llevar una alimentación adaptada a ti, a tus necesidades, a tu genética, a tu gasto y bueno, eso se consigue pues cuadrando macros, lógicamente, dependiendo del desgaste que tengas, sumando la suma de muchos factores. Después, ¿cómo enfocar el tema físico? Bueno, pues hay que ponerse en forma, entonces hay que hacer pautar un cardio, lógicamente, tienes que hacer una prueba de resistencia, tienes que hacer un cardio todos los días y en este caso no va a servir con dar un paseo, vas a tener que hacerte una rutina de entrenamiento adaptada a la fuerza de resistencia que tengas, vas a tener que hacer una rutina de fuerza en el gimnasio adaptada a la prueba de fuerza, en este caso por ejemplo dominadas, por así decirlo, las del Cuerpo Nacional de Policía, y bueno, son ejercicios que al principio la mayoría de la gente, yo el primero, yo me colgaba de la barra y me quedaba ahí colgado como un chorizo, no hacía ni una. Pero en 3 o 4 semanas, si das con los grupos adecuados a trabajar, se evoluciona, son ejercicios que evolucionas muy rápido. Entonces, con una rutina de fuerza adaptada y bien dando ahí en el punto, vas a avanzar muy rápido. Es más, yo me acuerdo que en un mes estaba haciendo las 8 dominadas que me pedían para sacar un 5. Entonces, que fue una evolución brutal. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, casi nunca había entrenado fuerza, iba 2 días al gimnasio por estética, hacer algo, pero en el momento que me centré en el entrenamiento para hacer ese ejercicio, boom, despegué. Igual que las flexiones, por ejemplo, en este caso estamos hablando de la Guardia Civil, las flexiones, planchas en el suelo, pues habrá que trabajar pectoral, brazos, tríceps, las dominadas, es trabajar la dorsal, la zona de la espalda, también brazos. Entonces, claro, cuanto menos peses, mejor, menos peso tienes que mover, pero eso ya es el proceso. Luego, por ejemplo, si te gusta el fitness, si eres culturista, por ejemplo, te gusta el mundillo del culturismo y vas a hacer una oposición, tienes que quitarte el chip de culturista y poner modo opositor. El modo opositor es que tienes que entrenar distinto a como entrenabas quizás, tienes que subir la intensidad del cardio para cumplir unos requisitos mínimos.
y tienes que cambiar totalmente el enfoque de tu entrenamiento y de tu vida, porque estás acostumbrado a entrenar de una manera, pero es que tienes que salirte de ahí, porque tienes que cumplir, es como si tienes que entrar por un agujero así, o sea, no puedes entrar de pie, tienes que amoldarte al agujero y cuadrar y entrar, ¿no? Por eso también luego entra en juego el tema de la alimentación, muy importante. Vas a tener mucho gasto calórico porque vas a tener que combinar el ejercicio de fuerza con el ejercicio cardiovascular bastante intenso, entonces no puedes andar por ahí sin comer, aunque quieras bajar de peso. No hay que dejar de comer para bajar de peso, siempre lo digo, somos como un coche. Tenemos que llevar gasolina para que nuestro cuerpo funcione y no por dejar de comer vamos a perder grasa, ni mucho menos, al contrario, hay que comer, lógicamente, cuadrando macros y adaptando esa alimentación a tu requerimiento y a tu gasto, pero hay que comer, no dejemos de comer, básicamente porque después nos vamos a esta otra rama, que es la del estudio, que también, aparte de hacer tu ejercicio, no puedes dejar el estudio de lado. Habrá posiciones en las que tengas el estudio antes y las físicas después, o al revés, las físicas antes y el estudio después. Entonces, una vez que te quitan las físicas, ya puedes centrarte un poquito más en el estudio, pero si tienes el estudio antes, no puedes dejar las físicas mucho, porque después quizás en ese periodo de tiempo no te va a dar tiempo a prepararlas, con lo cual no es fácil. Quien diga que es fácil, miente. Una oposición hay que darle muchas horas al día, al estudio, al cardio, al gimnasio. Yo voy a decir cómo era un día en mi vida cuando era opositor, cómo lo hacía yo. Yo me levantaba temprano, me tomaba un café y me ponía delante de los libros, porque recién levantado había un par de horas en las que mi foco estaba completamente centrado en el estudio. Entonces en ese momento rendía de maravilla en el tema del estudio. Acababa de estudiar y me iba a la academia. Tenía 2 horas de academia, las tenía a las 12 de la mañana, eran 2 horas muy cómodas porque de 12 a 2 tenía las clases, preparaba la clase, estudiaba. Yo tenía una profesora que en este caso todos los días nos preguntaba la lección, tipo colegio, pero a mí eso me ayudaba mucho a obligarme a estudiar en casa. Entonces estudiaba en casa, llevaba la clase preparada, después salía de la academia, me socializaba con mis compañeros, a lo mejor con una Coca-Cola o algo, me iba a casa a comer, después de comer hacía un poquito la digestión, descansaba, me dormía una mini siesta y me iba a entrenar. Iba a entrenar fuerza, al gimnasio, me preparaba, sobre todo ya lo que digo, al final tenía que hacer dominadas, pues me centraba en avanzar en las dominadas. Tenía que hacer salto vertical, pues lo mismo, me centraba en ejercicios de pierna y demás, sentadilla, que me diera impulso a las piernas para llevar bien el salto. Centraba mi entrenamiento en eso, no buscaba la estética, buscaba el rendimiento, que es algo que hay que tener claro también aquí. Si estabas entrenando por estética, por verte mazado delante del espejo, cambia el chip. Cámbiate a prueba y luego ya tendrás tiempo toda tu vida de estar bien o como quieras, pero ahora mismo tienes que aprobar una posición. Entonces céntrate en aprobar la posición y céntrate en hacer las pruebas que tienes que hacer y entrenar para esas pruebas. Después del entrenamiento de fuerza, lo que hacía era, unos días alargaba más el entrenamiento de fuerza y metía un cardio light después del entrenamiento, tipo un trote de media hora, y otros días intentaba que el entrenamiento de fuerza era más cortito, más centrado justo en las dominadas, por ejemplo, y luego me iba a hacer series a una pista después del entrenamiento de fuerza. Y hacía unas series y nada, después eso ya me pasaba la tarde, me iba a mi casa, me daba una duchita y me relajaba un rato, y cierto es que antes de irme para la cama siempre leía algo pues relacionado con la OPO, que fuese un poco más complicado, tipo el organigrama, la estructura y demás, que era un poco más abarragoso, o hacía un esquema, tal, y es verdad que ya me acostaba porque al día siguiente me gustaba madrugar para levantarme y estar con el foco más productivo. Ese era un día, y luego, por ejemplo, los fines de semana, que no tenía academia, le daba sobre todo al cardio. Paseos largos por montaña, a paso ligero, cuestas, hacía carrera en cuestas en el monte. Yo soy de una zona de montaña, me iba al monte e intentaba hacer cuestas, porque luego, lógicamente, cuando corres en llano, silbas. Es mucho más llevadero. Y bueno, al final eso es como lo hacía yo, y no tenía un preparador. A día de hoy hay gente como yo, apunten ahí, como yo, que puede ayudar en este proceso. Te puede pautar el ejercicio de fuerza, te puede pautar el ejercicio cardiovascular, te puede pautar la alimentación, es muy importante. O sea, te están dando todo hecho, tú solo tienes que ejecutarlo. Esto es un trabajo en equipo, 50-50, esto no falla, win-win, win-to-win en toda regla. Lo que quiero decir es que si estás opositando y necesitas ayuda, yo puedo dártela perfectamente, y básicamente porque he pasado por ello. He pasado por ello y con éxito. No está mal decirlo, ¿no? Pues sí, pues he pasado por ello y con esto. Así que ya sabes, si estás opositando para las fuerzas y cuerpos de seguridad y necesitas que alguien te eche un cable, aquí estamos, me escribes y listo. Y nada, pues
Este es el vídeo de hoy. Si os ha gustado, pues ya sabéis, a suscribirse, a la campanita, un like, comenta, dudas, cualquier cosa, que oye, que todo apoyo es bien recibido. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo y mientras tanto, a darle duro.